Dicho la vez pasada que estuve, que el tema que tomé era la Biblia y tratar de comprimir ese tema en 40 minutos era sumamente difícil. Y por eso yo voy a tomar la libertad en esta noche de completar este estudio que requiere realmente todo un fin de semana de reuniones, pero en esta noche vamos a tratar de resumir más aún para que puedan llevar lo grueso del mensaje sobre la palabra de Dios. Y entonces vamos a leer en 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1 y el versículo 19. Antes de leer, hermanos, tengo que felicitarles por los 80 años de testimonio en esperanza. Lamentaba yo no poder estar. Había tomado un compromiso fijo de todos los años durante los últimos 12 años. En las conferencias en la ciudad de Posadas. Y fue muy emotivo en esta oportunidad porque es el lugar donde primero nos radicamos en la Argentina, la primera casa que armamos, la primera iglesia donde fuimos el primer domingo en la Argentina. Y pude ver ahí la fila de sillas donde nos sentamos inclusive. Pero gracias a Dios que el Señor da fuerzas para cada oportunidad. Así que pude compartir la palabra en lo que se llama la iglesia de Martín Fierro durante viernes, sábado y domingo. Lunes en la iglesia que se llama la iglesia de la Rotonda, una gran rotonda ahí en Posada, la más grande de la ciudad, y ahí cambiaron la noche inclusive de la reunión, del jueves a lunes, y habían tenido conferencias, estaban todos presentes, pero lunes a la noche, hermanos, 180 presentes. El martes pasamos a ver nuevas obras. Hay 3 nuevas obras, extensiones de Posadas, de 2 distintas iglesias. Y en la ciudad de Encarnación enfrente, pasar el puente, y ahí estuvimos en una iglesia y otras asistieron el martes a la noche. Realmente un tiempo muy hermoso. El Señor bendijo su palabra y pude volver con gozo de haber sentido la presencia de Dios en todo ese tiempo. Segunda Pedro 1, versículo 19. Tenemos también, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, voy a tomar, comenzamos en horario, qué bárbaro, y estamos realmente en horario. Así que vamos a tomar 2 minutos para recapitular un poquito, porque hay distancia entre un tema y una parte del tema y después otra parte, hay que repasar un poquito.
En primer lugar, vimos el panorama de toda la Biblia, porque el tema de la Biblia no es sencillamente un libro, sino es un libro con total equilibrio. Vimos en el Antiguo Testamento cómo tenemos distintos libros 12, 5 y 12. Hay un equilibrio. Los poéticos en medio como eje del Antiguo Testamento. Y descubrimos que en todo el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, hay un total equilibrio. Luego hicimos énfasis sobre el que comunica. Es una de las características del Espíritu Santo. Desde Génesis 1, el Espíritu se mueve. Y Apocalipsis 22, el Espíritu dice. Y esto resume lo que es la obra del Espíritu Santo. Se mueve y comunica. Ahora, entonces, en este caso, toda la Biblia, chiquita o grande, que es muy pesada, espero que los mensajes no sean pesados, pero la Biblia sí es muy pesada pero no importa cómo es la Biblia o el tamaño que tenga, toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, que vale decir que la palabra original significa soplada. Es como que es soplada por Dios, por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo. No quiero desviarme mucho del tema, entonces, para evitar esa tendencia, tengo bastante escrito, pero eso quiere decir que los hombres fueron inspirados. No es que entraron en algún tipo de subconsciente, un trance, nada de esto. Fueron impelidos hacia adelante por el Espíritu Santo. Entonces hablamos de lo que es la palabra, hablamos de lo que es la palabra inspirada, soplada por Dios, hablamos de los hombres utilizados por Dios, impelidos hacia adelante por el Espíritu Santo. Y lo importante es que todo lo revelado concuerda. Esto es sumamente importante. Y descubrimos que no es lo que ellos hablaron solamente que fue inspirado, sino es importante esto, porque cuando pensamos ahora en lo que algunos llaman la revelación continua, que desacredita lo escrito, que puede desactualizar lo escrito y crear desconfianza en lo escrito. Pero dice que toda la Escritura, entonces la palabra escrita es inspirada por Dios. La palabra grafe, que significa lo que usamos gráfico, graficar, es algo visible impresa sobre papel. Entonces nosotros creemos que la palabra de Dios, el grafe, es la palabra inspirada y escrita. Y además, lo escrito permanece. Lo que se habla se va por los aires. No así lo escrito. Y por eso dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ahora,
cuando dice mi palabra, en más de 2000 oportunidades en las Escrituras, hay indicaciones de que es la palabra de Dios. Se llama palabra de vida, palabra de verdad, palabra de salvación en muchísimas oportunidades, pero en más de 2000 oportunidades en total indica que es la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a la autoridad de las Escrituras, que esto es muy importante también, de que tiene que haber evidencia de que el Antiguo Testamento es realmente auténtico, que el Nuevo también es auténtico porque menciona el Antiguo. Y hay realmente evidencia que sobra de que realmente es el Antiguo y el Nuevo Testamento la palabra de Dios por la evidencia intertestamentaria. ¿Cuántas cosas en el Antiguo Testamento se mencionan en el Nuevo Testamento? Pensamos nada más que en el Señor, en su ministerio, hace referencia Él al Antiguo Testamento. No solamente al Antiguo Testamento, sino Él menciona en su ministerio, su enseñanza, todas las partes, la parte histórica, la parte de la ley, la parte de lo poética y la parte profética. Profetas mayores y menores. El Señor en su ministerio hace referencia a todas las partes, es decir, cita todas las partes. Y esto es muy importante. También en el Nuevo Testamento, y eso da evidencia interna de que estamos frente a la palabra eterna de Dios, soplada por Dios. Porque tenemos tanto Timoteo, segundo Pedro, que acabamos de leer, atribuyen autoridad a la palabra escrita, porque dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, si pensamos en el Nuevo Testamento, y cuántas cosas y cuántos eventos del Antiguo Testamento son mencionados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se menciona la caída de Adán en Timoteo. Se habla de Abel y Caín, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11. Se menciona el cruce del Mar Rojo en 1 Corintios 10:1. Se hace referencia a la caída de Jericó en Hebreos 11. Se hace referencia a la libertad bajo los jueces del Antiguo Testamento. Se hace mención en Santiago de los milagros de Elías. Y todo esto nos da evidencia interna del Nuevo Testamento, de lo auténtico del Antiguo Testamento. Y esto es realmente maravilloso poder observarlo y saberlo. También el Señor en su ministerio mencionó la señal, cuando piden señales, y habla de la señal de Jonás, en Mateo capítulo 12. Así que abunda evidencia interna que es un libro auténticamente inspirado. Ahora, en cuanto al, por ejemplo, es asombroso el cumplimiento
de las profecías del Antiguo Testamento. Una vez mencioné esto aquí, de que en cuanto a las 24 horas, previa, durante y la sepultura de Cristo, 24 horas. En el Antiguo Testamento hay 25 profecías referente a esas 24 horas. Se cumplieron todas y fueron escritos por distintos escritores en distintos tiempos, distintos siglos aún. Por ejemplo, Salmo 22, que habla como si estuviera al pie de la cruz del Calvario, es 1050 años antes de Cristo. Isaías 53, el siglo 8 antes de Cristo. ¿Y cuántos más? Pero se realizaron, se cumplieron al pie de la letra en 24 horas. O hay un especialista en el tema que se llama Larkin y dice que, bueno, dice que va a haber un terremoto. Bien. Las posibilidades es de 2 a 1. Puede o no puede. Si dice que va a haber un terremoto en tal lugar, se hace de 4 a 1. Si dice que va a ser un terremoto de tanta escala, se va aumentando la posibilidad compuesta de que realmente se realice tal como decís. En cuanto a todas estas profecías referentes a Cristo, dice que la posibilidad compuesta de que tantos escritores en tantos siglos, en tantos lugares, profetizaron sobre distintas cosas, las posibilidades, lo tengo que leer, que se cumplieron en 24 horas, es de 33.554.432 a 1. Pero se cumplieron todos. Realmente asombroso. Ahora, este testimonio es un autotestimonio de la Biblia misma, y sobre la cual los reformadores edificaron su doctrina de sola escritura, las sagradas escrituras, y su teología fue la teología de la fe. Ahora, en cuanto a inspiración de la palabra, ya lo hemos dicho, realmente significa soplada por Dios, y así dice el Señor. Podría ser el prefijo para todos los libros de la Biblia, porque es palabra de Él. Y la inspiración garantía la veracidad de todo lo que la Biblia acierta. La revelación, porque la Biblia es una revelación de actividad divina desde la eternidad. Y por leer la Biblia nos enteramos de cosas que sucedieron antes de que el mundo fuese, y las cosas que van a suceder cuando este mundo, este planeta que todo el mundo quiere salvar, que Dios va a destruir algún día y hacer todo nuevo, así va a ser nuevo. Entonces sabemos de que esta revelación que hace Dios es una revelación divina de las cosas que van a suceder. Además, estrictamente hablando, es una sola revelación y tiene un centro, tiene un eje, y este eje no es un evento,
sino es una persona. Es Dios revelado. Es una revelación. Desde el Antiguo Testamento hasta que nazca Jesús. Todo apunta hacia Él. El libro del Antiguo Testamento no es la historia de todo el mundo en todo el tiempo, desde la creación hasta Cristo. Es la historia de la revelación de Dios, hasta cómo, por la ley, conservó la identidad y la nación de Israel, de la cual nacería el Jesús. Y vemos cómo esta nación se apartó, se volvió, fue restaurada, llegó a posiblemente llegar a ser la más pequeña de todos. Sin embargo, Dios cumple su palabra. Y la revelación se hizo en la persona de Cristo. Y desde Apocalipsis 22 hacia atrás a Mateo capítulo 1, realmente la revelación es todo, vuelve a centrarse en la persona de Cristo. Porque Cristo mismo y su obra en el Calvario es la revelación del corazón de Dios. Dios habló en tiempos pasados a los hombres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos, ¿cómo ha hablado? Por medio de su Hijo. Y nosotros lo tenemos revelado, el plan, el propósito, la realización de todo, antes y después, y la tenemos todo aquí, con lujo de detalles en la Biblia. Ahora, esto es el hecho incomparable de la revelación. Es el eje sobre el cual todo se mueve, toda la revelación de Dios a través de todos los escritores y a través de toda la Biblia tiene ese centro. La revelación, como ya dije, del Antiguo Testamento es preparativo para ese momento en que Dios se revela. Nadie le vio a Dios jamás, pero se ha revelado en plenitud por medio de su Hijo. Y todo del Nuevo Testamento fluye desde ese punto en que Dios se revela en carne. En segundo lugar, tenemos la revelación y el testimonio apostólico, porque en cambio, digamos, y en comparación con el Antiguo Testamento, esto fue escrito durante siglos. Y la Biblia tiene una característica muy especial, principalmente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, que normalmente la historia se escribe, se relata siglos después o años después por lo menos de los eventos. Pero descubrimos que en grandes partes de la Biblia se está escribiendo paralelamente con los eventos. En la medida que se van sucediendo, se está escribiendo. El relato es parte de lo que se está sucediendo. Entonces no es un libro de historia que relata lo que pasó medio siglo, un siglo atrás, sino que juntamente con lo revelado se está escribiendo. Ahora,
en el Nuevo Testamento no pasan siglos. Es especial porque posiblemente durante un periodo de medio siglo, quizás extendiéndose un poquito más, 55 años, santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron todo el Nuevo Testamento. Así que en un periodo bastante apretado se escribió el Nuevo Testamento. Y a lo que tenemos aquí escrito representa la revelación de Dios en su nivel más alto, porque Jesucristo ya está. Le vemos caminar, le escuchamos hablar, y toda la doctrina referente a la obra y el futuro asegurado por su obra está todo revelado acá. Es la revelación de Dios en su nivel más alto. Ahora, nosotros tenemos la misma fe que los apóstoles. Y nuestra salvación es, como dice, común salvación a todos. No es porque es ordinario, sino porque es común a todos. Somos redimidos por la misma sangre, pagó el mismo precio por todos y somos testigos de lo que Dios puede realizar por medio de hombres y mujeres de fe. Pero creemos que es perfectamente justificable que la calidad e intensidad de lo revelado por la inspiración apostólica no serán repetidas. Es un periodo especial, son hombres seleccionados especialmente y nos han dejado la fe que Judas dice es una vez dada a los santos. Ahora, tengo que seguir dando vuelta a estas hojas para no desviarme del tema y tratar de resumir todo lo que pueda en cuanto a este gran tema. Otra cosa, en el Antiguo Testamento, ¿quién recibió la palabra escrita? ¿Para quién? Fue escrita y la recibió el pueblo de Israel. Es decir, ella fue la receptora de la palabra. La palabra no originó con Israel. Ella fue la receptora. Y a partir de recibirla, con compromiso de obedecerla. Y qué importante es subrayar que el Nuevo Testamento sigue el mismo principio. Quizás la Iglesia Católica no crea esto, porque la Iglesia es la receptora de la palabra. Y en ningún punto, en ningún tiempo, es la origen de la palabra. No fluye la palabra de la Iglesia. La Iglesia recibe la palabra y está en compromiso de obedecerla. Y cuando una iglesia o una persona osa agregar, modificar o cambiar las escrituras, principalmente agregar, y tiene las palabras más condenatorias del Señor en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22, 18 a 23.
Ahora, hay personas que creen que, hay una revelación continua. Y eso es sumamente peligroso, porque vale decir que Juan 3:16 de hoy puede caer en desuso mañana si hay algo más. Es lo que dicen los musulmanes en cuanto al cristianismo. Dice, está bien, está muy bien, que vino Jesús, que esto y lo otro, todos lo creen, pero están desactualizados ustedes. Porque hay un profeta después de Jesús, en el siglo VI o siglo VII, 600 años después de Cristo. Y por eso ninguna persona está autorizada de agregar, modificar o interferir con esta palabra santa. Algunas personas creen que tienen revelaciones y no sería nada si sus revelaciones concordaran con lo revelado en la Biblia, pero por lo general no concuerda, y esto es el gran peligro. Y hay aquellos que ahora, en vez de la palabra, subrayan la experiencia. Y todo se basa en la experiencia y no en la palabra, como revelación continua. Dios me habló. Claro, pero ¿qué es lo que Él te dijo? ¿Concuerda con lo que está en la palabra? Hay aquellos que dicen, no, pero escúchame, hermano, hay nuevos vientos, están soplando. Y cómo tenemos que aferrarnos a la palabra y tener una firme convicción de que esta palabra no se altera y no está permitido agregar nada a ella. El apóstol Pedro es quien dice, lo acabamos de leer, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, es interesante esta palabra, porque el apóstol Pedro estaba en el monte de la transfiguración, que hubo una experiencia. ¿Quién no quisiera tener esta experiencia? Algo que difícil de describir, ver la gloria, vimos su gloria, dice. Pero ahora, para el diario vivir, para la marcha de la iglesia, para la salvación de las almas, mi experiencia no sirve. Tenemos la palabra más segura. Y esta tarde estaba mirando esto de vuelta y dice un erudito, Kelly, de Inglaterra, en el griego dice él, la palabra más segura en el papiro se utilizó como término técnico para una garantía legal, es decir, era la palabra más segura y tenía valor legal. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro, en cuanto a su experiencia, si no me creen, vayan a las Escrituras, que tienen el sello de garantía legal. Entonces, confiemos, hermanos, en la palabra de Dios escrita por hombres santos inspirados por Dios. Cuando dice que hay una revelación continua, realmente asombroso, me asombra lo atrevido de que son las personas que sostienen que haya una revelación continua. Y por lo general, ellos mismos
son los canales por medio de los cuales reciben la revelación continua. Entonces, el tema del libro, que ya subrayamos, hermanos, es Cristo desde Génesis a Apocalipsis. Inclusive se menciona no solamente su participación en lo plural, en el principio Dios. Es plural, es decir, Cristo participa, el Espíritu participa, Dios Padre participa. Y desde el primer hombre pecó se dio la promesa de Génesis capítulo 3, 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, la simiente de la mujer. Qué frase bárbara, ¿no? Porque habla de una persona casi 4,000 años después que iba a nacer sin intervención de un varón, la simiente de la mujer. Qué tremendo, ¿eh? Y además dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hasta que vemos a Cristo aclamado universalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, si el Señor viniera hoy, en nuestras Biblias están pronosticadas, programadas, y con lujo de detalles podemos saber mucho de lo que va a suceder en los próximos 1007 años. Los 7 años de la tribulación acá en la tierra, los 1000 años del reino milenario. Qué bárbaro, qué tremenda la Biblia. Y entonces realmente tenemos que renovar nuestra confianza en ella y ver los objetivos de la revelación. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, tú y yo, aquí estamos. Dios en su gran misericordia, Dios en su amor, decidió alcanzarnos en nuestra miseria por medio de la revelación de su amado Hijo. Y por eso, hermanos, podemos hablar de revelación. ¿Cómo verla? Está bien, por 2 minutos más. La revelación es una cosa, acá la tenemos. Ahora, hay una diferencia entre revelación e iluminación. El lector, el estudioso, el lector sencillo, leyendo la revelación en la Biblia, recibe iluminación de parte del mismo Espíritu Santo. La iluminación no trata de un avance más allá que la inspiración o la revelación, sino es la comprensión clara del contenido de ambas. Y por eso tenemos la obra del Espíritu Santo, que os recordará todo lo que yo he dicho, dice el Señor. ¿Cuándo dice el Señor? Os recordará de todo lo dicho, todo lo que Él dijo. ¿En qué libro se encuentra? Los Evangelios. Y luego dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Dónde se encuentra toda la verdad referente a la iglesia? Se encuentra en las epístolas. Y dice en versículo 13 de 16 de Juan, os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Señor está diciendo, la revelación será
la iluminación sobre la revelación será de recordar, de guiar y de hacer saber las cosas que habrán de venir. Pero la iluminación del Espíritu Santo no es automática. Se precisa una condición personal para poder disfrutarla. Es necesario que nosotros tratemos de estar en óptimas condiciones espirituales de pureza, de vida, de forma de pensar y de amar también a nuestros hermanos para poder recibir esta iluminación del Espíritu Santo. Eso es una condición imprescindible. Pensamos en Esdras, por ejemplo, había preparado su corazón a inquirir la ley de Jehová y para cumplir la condición y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él preparó su corazón y a partir de esa preparación hay una iluminación y un progreso triple, es decir, conocerla. Es decir, inquirirla, dice. Para cumplirla, eso es vivirla. Y enseñar sus estatutos y decretos, esto es predicarla. Y esta actitud previa de Esdras es fundamental para la lectura, la investigación reverencial y el compromiso de obedecerla. Será recompensada todo esto con el ministerio iluminador del Espíritu Santo. La iluminación sobre la revelación no es algo que me pasa, sino que haya la predisposición de corazón, las condiciones necesarias, y no debe considerar que la iluminación es algo que te pasa y el Señor te manda un maravilloso mensaje que vas a compartir sin estudiar la palabra. No es este tipo de iluminación. Tiene base, tiene fundamento. Es el resultado de inquirir en la palabra del Señor. La inspiración cesó cuando se cerró el canon de las Escrituras. La fe, una vez dada a los santos. La iluminación permanece hasta el día de hoy y la podemos disfrutar. Así que iluminación no es sinónimo de información. Es posible ser cada vez más informado y cada vez menos iluminado. La información en aumento no debe empañar la iluminación celestial. Y realmente es triste, es patético cuando un hombre de Dios descuida su condición espiritual, pero sigue aumentando su conocimiento y resulta ser más informado. Pero en vez de hablar con claridad y poder, se convierte en un técnico religioso. ¿Cómo temo esto, hermanos? Todos debemos temerlo. Y que el Señor realmente bendiga su palabra y que nosotros vayamos confiando en lo que consideramos en esta noche
el centro de lo revelado, el objetivo de lo revelado, pensar en toda la evidencia del Antiguo Testamento sobre el Nuevo Testamento, toda la evidencia interna del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Y esto realmente es fundamental, la realización, el cumplimiento de las profecías, las cuales mencionamos y se cumplieron todas. Esto nos da de entender que este libro no es cualquier libro. Por algo sigue siendo el best seller, el más vendido, aún los libros sobre el comunismo, el libro rojo del comunismo de China, y nada supera la venta y quizás la lectura de la Biblia en todo el mundo. Y eso a 2000 años prácticamente desde fue escrito. ¿Qué otro libro escrito hace 2000 años está difundido y leído, pero en todo el mundo en la actualidad? No, la gente va a los museos para ver las cosas de 2000 años atrás. Pero nuestra Biblia vive, la palabra viva, eficaz, la palabra que instruye, que orienta, que guía, que conforta, todo hace, tiene todos los ingredientes para todas las circunstancias de la vida. Y por eso la llevamos como nuestra, debemos atesorarla. Su palabra no pasará. Y como dije la vez pasada, hermanos, nos damos cuenta que tenemos un pedazo de la eternidad en nuestras manos. No pasará. Que el Señor bendiga su palabra.